no la estás tratando con dignidad, como sujeto, dignidad. Hay un ejemplo. Los que quieran pasar de los Jesucristo conmigo ahí, bienvenidos. Creo que ese solamente es solo un ejemplo para darnos cuenta de eso. Si un Estado reconoce a otro, está reconociendo su dignidad, está reconociendo como a un igual. ¿Entiende? Le está reconociendo como a un igual, con obligaciones y con derechos. Eso es ser sujeto de derecho. ¿No? ¿Nosotros somos sujetos de derecho? Sí, porque tenemos derechos y también obligaciones. Bien. Lo mismo pasa en el escenario internacional. ¿Ya? Entonces, el Vaticano es otro de los sujetos atípicos del derecho internacional. Los Estados han reconocido al Vaticano ese carácter de sujeto. ¿No? Otros sujetos que habíamos visto, estamos repasando nada más. Habíamos visto los beligerantes, los insurgentes, recordaron ustedes. Habíamos visto a los territorios bajo mandato, la Orden Soberana de Malta, las transnacionales, ¿no? La Cruz Roja, son sujetos del derecho internacional porque los estados les han reconocido esa cualidad. ¿Entienden? Los estados le han reconocido a la Cruz Roja, por ejemplo, la cualidad de ser sujeto del derecho internacional. Por lo tanto, la Cruz Roja puede suscribir convenios, acuerdos, tratados con estados. ¿Ya? Ahí habla de otro caso de las transnacionales. Este es un caso interesante, el de las empresas transnacionales. Nunca en la historia, solo a partir de finales del siglo XX, las empresas privadas se habían puesto al nivel de los estados. Siempre se ha entendido que las empresas privadas más bien deben estar sometidas al Estado, a un ordenamiento jurídico, ¿no? Pero eso ha cambiado a partir de los años finales de los 80, principios de los 90, con el contexto de la globalización y del neoliberalismo. Esa es una de las características del neoliberalismo. ¿Qué ha impulsado el neoliberalismo? Lo que ha impulsado el neoliberalismo es la radicalización del capitalismo. ¿Ya? El neoliberalismo es el discurso político de radicalización del capitalismo, ¿ya? Y de globalización del capitalismo. ¿Qué defiende el capitalismo? Defiende la propiedad privada, pero no cualquier propiedad privada, es la propiedad privada sobre los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Deben llevar en economía política. ¿Quién hace su profesor de economía política? ¿Han visto Marx o no han visto Marx? ¿Qué dice Marx sobre los medios de producción? ¿Qué son los medios de producción para Marx? Eso igual vamos a llevar en filosofía jurídica el próximo año, los que quieran ir conmigo. Marx dice claramente que los medios de producción, como dice su nombre, son esos medios para producir. ¿Para producir qué? Riqueza. Una fábrica es un medio de producción. Unas maquinarias son medios de producción. Todo lo que sirva para producir productos o mercancías son medios de producción. ¿Entiende? Entonces, las fábricas donde se producen
producen, qué sé yo, mayonesas y ketchup, por decirles algo, o donde se producen automóviles, son medios de producción. Y el capitalismo lo que defiende es propiedad privada sobre esos medios de producción. Y quiere decir que un capitalista va a ser el dueño, o un grupo de capitalistas van a ser los dueños de esa fábrica. ¿No ven? Eso es, en palabras simples. Pero el capitalismo, a finales del siglo XX, comienza a globalizarse. ¿Qué quiere decir eso? Que los estados, principalmente las potencias mundiales, en el escenario internacional, han impulsado a sus empresas privadas para que éstas lleguen a todo el globo. Pero ya incluso ese proceso ya había comenzado mucho antes, con algunas empresas que lograron ya globalizarse, mundializarse, ¿no? ¿Cuál es la empresa más conocida y más famosa del mundo? Coca-Cola, ¿no? Está en todo lado, ¿o no? En todos los países, hasta en el país más pobre del mundo, hay una Coca-Cola, hay Coca-Cola, ¿no? Los niños de hoy prefieren Coca-Cola a la leche, tristemente, por eso es que son futuros diabéticos, lamentablemente, ¿no? Yo a mi hija de 9 añitos le he enseñado, no le prohibí, le he enseñado que la Coca-Cola es lo peor. No te prueba una gota de Coca-Cola mi hija, ni de ninguna gaseosa. Porque yo creo que como padre tengo el deber, un deber moral, de enseñarle cosas que van a servir para la vida, ¿no? Yo para qué soy padre, pues, que sirva para reflexión para los que van a ser padres, los que son padres. No, que tomen nomás Coca-Cola, no hace nada. Después ahí de sus 30 años, gordo, ¿no? O porque no sea gordo o gorda, va a tener problemas de triglicéridos, de colesterol en la sangre, de altos niveles de azúcares, porque te vas formando hábitos en la vida, ¿no? Entonces ya normalizas ciertos consumos de ciertas cosas. Y ahí está el problema, normalizar el consumo. Como la gente que consume cotidianamente o comúnmente alcohol, no lo ve como algo malo. Bueno, no está mal consumir alcohol, pero hacerlo seguramente cada fin de semana o cada día, no es cierto, trae severas consecuencias para la salud, ¿no? Y vas normalizando el consumir alcohol y estás haciendo daño a tu cuerpo. Es como no hacer ejercicio, normalizar no hacer ejercicio. Toda la vida, chicos, es hábito, formarse hábito. Si tú te formas hábitos de leer todos los días, vas a ver que no, con normalidad vas a leer todos los días, pero vas a sentir una necesidad de leer. Pero si nunca te formas ese hábito, nunca va a ser nada importante para ti la lectura, ni tu propia formación. Todo es hábitos. Entonces, en el escenario internacional los estados han impulsado que sus empresas, los estados potencias, se globalicen. Y entonces, ¿qué han hecho? Han establecido los famosos TBI, Tratados Bilaterales de Inversiones. Estos tratados bilaterales de inversiones lo que establecen es que existe un Estado, primero un Estado, ¿cómo le llaman? No. El segundo es el Estado receptor de las inversiones. Y el primero es el Estado garante, ¿sí? El Estado garante y el Estado receptor. ¿Qué pasa? Los estados han decidido, ya que han visto, por ejemplo, que en América Latina y en África muchos gobiernos nacionalizaban empresas extranjeras,
se habían hecho con las empresas públicas en procesos de privatizaciones, y venía otro gobierno y les nacionalizaba y no les pagaba en muchos casos indemnizaciones. Esas empresas fueron a quejarse a sus gobiernos. Sus gobiernos asumieron, decidieron constituirse en garantes, estados garantes, ¿no?, de las inversiones, o también llamados estados protectores de sus empresas inversionistas. Pero los TBIs han comenzado a suscribirse entre estados protectores y estados receptores. ¿Okay? ¿Y qué establecen estos TBIs? Estos TBIs establecen cláusulas. ¿Qué cláusulas? Por ejemplo, el deber de indemnizar. Otra cláusula es el trato justo y equitativo de una empresa nacional con una empresa extranjera. Otra cláusula que establece estos TBIs es la cláusula arbitral. Esta es la más polémica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través de estos tratados, cuando un estado receptor, por ejemplo, este estado receptor, vamos a poner Bolivia, ¿receptor de qué? De inversiones extranjeras. Bolivia puede suscribir un contrato ¿con quién? Con una empresa transnacional. Puede ser cualquier empresa transnacional, de cualquier rubro o área de la economía, ¿no? Pueden ser empresas petroleras del exterior, pueden ser empresas, qué sé yo, de tecnología. Entonces, esto es lo que ha pasado en Bolivia en el proceso de capitalización. Le han puesto capitalización, cuando en realidad es un proceso de privatización, ¿no? Para que no suene feo, privatización, el Boni, que era muy vivo, le ha puesto capitalización. Ha suscrito Bolivia contratos con empresas extranjeras, ¿no? Entonces ha comenzado a privatizarse Entel, YPFB, todas las empresas estratégicas del Estado. Ustedes revisan, incluso había una subasta. A ver, van a poner en YouTube proceso de capitalización en Bolivia, van a ver. Ahí están los ministros del Estado, del gobierno de Boni, Berzaín y otros. Y había, era una especie de subasta, ¿no? Entonces había gente, empresarios, de todo lado, que, o sea, decían, ¿y el PFB? Pues, ¿quién pone más? 100 millones, 200 millones. ¿No? El que ponía más se llevaba a la empresa. Hay videos de eso, van a ver en YouTube. ¿Qué les parece que subasten nuestras empresas nacionales? Bueno, entonces, pero eso es lo que ocurrió. Una vez que alguien se adjudicaba, pues firmaba el Estado un contrato con la empresa transnacional. Esos contratos de los 90 ya estaban amparados en los TBIs. O sea, y cuando luego llegó Evo Morales, en el 2006, y comenzó a nacionalizar, que también le puso ese nombre, no son los políticos bien hábiles, ¿no? El Evo no ha nacionalizado, el Evo ha renegociado contratos. Y en algunos casos de algunas empresas sí ha nacionalizado, eso sí es verdad. O sea, nacionalizar sería sinónimo a expropiar, les ha expropiado. Algunas empresas, esas pocas empresas nos han demandado a partir de lo que son la cláusula arbitral. La cláusula arbitral. ¿Ya? Estas cláusulas arbitrales que están en los TBIs, pero también están en los contratos entre el Estado y la empresa, designan un árbitro. Por lo general, el Banco Mundial
a ver cómo es esto, ¿no? Esto es toda una estrategia de las potencias capitalistas del mundo. El Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, son, podría decirse, los dos organismos del capitalismo global. ¿Ya? El FMI te financia, pues te da préstamos, ¿no? Es un fondo monetario. Pero el FMI te dice, yo te voy a prestar plata, pero con condiciones. ¿Ustedes creen que nos van a dar plata sin nada a cambio? Nadie regala nada a nadie, menos estos organismos. ¿Ya? Entonces, si vamos a ir a pedir, ¿no? Los candidatos, ahí en la lista del año, ¿no? Y los candidatos hablan de que se van a prestar plata del FMI, no sé qué, ¿no? Sí, el FMI les va a decir, te presto plata, pero vas a hacer lo que yo te diga. Vas a privatizar empresas, vas a flexibilizar contratos laborales, vas a sacar o vas a bajar el sueldo mínimo. Son políticas del FMI, son políticas neoliberales. Y las políticas neoliberales siempre van a beneficiar a los que tienen más, no a los que tienen menos. Y eso es así el capitalismo, chicos. El capitalismo es un sistema económico y también político que beneficia a los capitalistas, no beneficia a los trabajadores. Es así. Entonces el FMI nos va a decir, voy a dar platita, pero van a implementar estas políticas. Si no, no hay plata. Los que necesitan plata son ustedes, no el FMI. El FMI tiene mucha plata. Entonces es así de simple. Y el Banco Mundial también es un organismo financiero que te presta plata, pero además tiene dentro del Banco Mundial, o sea, y que impone también las mismas políticas del FMI, el Banco Mundial tiene dentro un organismo, un órgano arbitral que se llama CIADI. ¿Ya? El CIADI es el Centro Internacional de Arbitraje del Derecho Internacional. ¿Ya? Centro Internacional de Arbitraje del Derecho Internacional. ¿Ya? El CIADI es un organismo arbitral. Estos contratos, muchos de ellos, no todos, han designado como árbitro al CIADI. O sea, aquí el Estado, los estados receptores, van a litigar contra empresas transnacionales ante el CIADI. Y el CIADI es un organismo de este sistema capitalista global. Por eso es que muchos dicen que el CIADI no es un árbitro imparcial. En la mayoría de los casos, salvo raras excepciones, siempre ha favorecido a las empresas transnacionales. Y cuando vino Evo Morales, él creyó que era meterle nomás, ¿no? El tipo decía, no, yo le meto nomás y mis abogados luego la arreglan, ¿no? No, señor, no es pues así. Por haberle metido usted nomás así y luego que sus abogados lo arreglen, las empresas transnacionales nos han demandado por sumas multimillonarias ante el CIADI y otros tribunales arbitrales. Y todos esos casos los hemos perdido. Todos. Hemos tenido que pagar indemnizaciones como Estado. ¿El Evo ha pagado de su bolsillo? No, esa es plata del pueblo, de todos. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Por no tener buenos asesores, porque claro, la Cancillería meten a cualquier músico, sin desmerecer a los músicos, ¿no? A cualquier artista, al Mamani Mamani, ¿no? Están ahí con contratos con la Cancillería, imagínense, en lugar de tener ahí especialistas en derecho internacional en esas áreas, meten a cualquier kid, ¿no? No es culpa de él, es culpa del gobierno que los convoca, los mete en puestos donde ellos no tienen nada que ver, ¿no? Por eso hay un principio que dice, zapatero a tus zapatos. Si
Si yo soy especialista en Derecho Internacional y no me he dedicado a la música, ¿ustedes creen que voy a tocar aquí, interpretar una gran obra musical con charango? No, haría pues payasadas. Lo mismo pasa cuando los músicos se meten a temas de diplomacia y relaciones internacionales. Es así. Por eso Bolivia está tan mal. No sabemos respetar esos zapateros, los zapatos. Entonces, ¿qué ha pasado? Bolivia, explicamos el sistema, ¿no? Cómo funciona, ha tenido que pagar en total a todas las empresas, a las pocas que han nacionalizado y a la mayoría con las que han renegociado contratos, ha tenido que pagar un monto alrededor de 2.400 millones de dólares. Esa plata la hemos perdido. Por la negligencia, por la imprudencia de nuestros gobernantes, de no prever estos temas, ¿no? Porque ya hay un andamiaje jurídico. Hay algunos autores que dicen que este es el andamiaje jurídico del capitalismo global. ¿Quiénes han creado estos organismos internacionales? Las superpotencias mundiales, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, esos grandes países capitalistas que han creado estos organismos, que nos han hecho creer a los estados subdesarrollados, receptores de inversión, que nos iban a ayudar. No hay ayuda por cambio de nada. Entonces, ellos solo se ayudan a sí mismos. A través de los PBIs han ayudado a sus propias empresas transnacionales. Las han protegido. Ahora, si el Estado no quiere pagarles a estas empresas extranjeras transnacionales, los mismos estados garantes pueden demandar a los estados receptores. O sea, es como diríamos, Estados Unidos tiene X empresa y luego Bolivia nacionaliza y no le paga una indemnización y Bolivia no quiere pagarle, Estados Unidos viene y te dice, bueno, no te quieres ver las caras con mi empresa, te vas a ver las caras conmigo. Te vamos a elegir un acuerdo. Eso es lo que te está diciendo un Estado protector de las inversiones. ¿Me entienden? Por eso es que estos países van a seguir en el subdesarrollo y estos países van a seguir enriqueciéndose. Porque es así el capitalismo, chicos. Hay ganadores y hay perdedores. Así es simple. Estos nunca van a jugar a ser perdedores. Lo mismo pasa con China. China es parte de este club, ¿no? China, claro, viene y te dice, bueno, con menos interés te presta plata, ¿no? Pero no te regala nada tampoco. Los chinos son muy hábiles para negociar y para quitarles negocios a los gringos. Están en esa guerra comercial con los Estados Unidos. Pero nosotros somos acá los aplastados, somos el sándwich, ¿no? De esta superpotencia. Y fíjense cómo jurídicamente a nivel internacional es todo ese andamiaje jurídico en favor de los grandes intereses del capitalismo global. ¿Se entiende? Por eso es que las transnacionales ahora tienen casi el mismo peso que un Estado receptor y pueden demandar a los Estados receptores de igual a igual. Esto ha venido en violación de una cláusula. Antes, a principios del siglo XX, se formó la cláusula Calvo. La cláusula Calvo fue una norma que la estableció una doctrina, un ex ministro de Relaciones Exteriores de Argentina que se llamaba Carlos Calvo. Él decía algo que hasta buena parte del siglo XX sí funcionó, que los estados, que las empresas extranjeras deben someterse a las leyes y
a los tribunales nacionales del país donde van a invertir. ¿Ya? Y eso así funcionó hasta finales de los años 70. Esa cláusula estaba vigente. Pero esa cláusula ahora ha dejado de estar vigente por todo eso que nos han provocado, que han generado las grandes potencias mundiales y sus empresas extranjeras. Doctor Bueno, pero ¿por qué al momento de firmar un contrato entre una empresa transnacional y un Estado del sector, por qué si no le convendría al Estado firmaría y aceptaría esos términos? ¿Por qué no revisan bien o no ven bien si les va a ser favorable o no? Una de las razones puede ser porque en América Latina principalmente hemos tenido gobiernos títeres de los Estados Unidos que o sea, no hay otra forma de explicar. Lo que pasa es que nosotros como ciudadanos nos han tomado el pelo muchas décadas. Y ahora nos van a volver a tomar el pelo, van a ver. Tú vas a ir a votar por aquellos que van a privatizar y todo eso, que van a seguir las políticas del FMI, ¿no? Y van a velar por los intereses de los empresarios, y te van a hacer creer que los intereses de los empresarios son tus intereses cuando tú no eres empresario, tú eres un trabajador, asalariado, y si tienes suerte tienes que ser asalariado, si no, no tienes ni trabajo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces muchos de estos gobiernos eran gobiernos títeres de los Estados Unidos, eso es verdad, hay que decirlo así, que han aplicado políticas que los Estados Unidos les han dicho que apliquen, desde las dictaduras militares que hemos tenido en los años 70, 80, ¿no? Con el plan Cóndor de Estados Unidos, ha puesto gobiernos militares en la región, esa es la realidad. A partir de ahí ya viene este tipo de prácticas. Y por eso que se ha hecho a un lado la cláusula Calvo. Porque la cláusula Calvo principalmente tiene el objetivo de defender los intereses nacionales de cada país, de hacer que las empresas extranjeras se sometan a la ley y a los tribunales del país en el cual van a invertir. Es así de simple. Bueno, por eso es que hoy en día las empresas extranjeras transnacionales son consideradas sujetos de derecho internacional. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo más? Vamos a... ¿Ya? ¿Qué hora tiene? Ya. El Estado en el derecho internacional público. Luego el Estatuto Internacional del Estado, 1. Los individuos en el derecho internacional público, las relaciones internacionales. Bien. Vamos directamente a este punto de 7, ¿ya? Las organizaciones internacionales. Y ese sería el último punto del tema. A ver, las organizaciones internacionales, resumiendo lo que dice acá, ¿no? Todos, luego vamos a ver una clasificación acá de organismos internacionales. Pero ¿qué son los organismos internacionales u organizaciones internacionales? Son una especie de asociaciones de estados. ¿Ya? Los estados deciden asociarse bajo el amparo de una organización internacional. Esa organización internacional, como vamos a ver en la práctica que está al final de este tema, goza de personería jurídica. ¿Ya? Es como cuando tú decides asociarte y formar un sindicato con los otros trabajadores de la empresa, de la fábrica, y crean el sindicato. El sindicato va a tener una vida jurídica propia, ¿no? O sea,
El sindicato va a ser una persona jurídica independiente de sus miembros, que son los trabajadores, ¿no? Lo mismo va a pasar con las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales van a tener una vida jurídica propia, independiente de la de los estados. ¿Ya? Entonces, el máximo ejemplo mundial de una organización internacional es la ONU, ¿no? Las organizaciones internacionales. Ejemplo, la ONU. La ONU tiene 193 Estados miembros. ¿Ya? Comenzó con 50 en 1945, que es el año de su creación. Bolivia es uno de los países fundadores de la ONU. La ONU ya tiene 75 años, no, 80 años más o menos, ¿no? De vida. Y está próximo a cumplir 100 años, lo cual es algo interesante, porque es una organización que, pese a todas las críticas y su mal funcionamiento en algunas cosas, sigue viva, ¿no? Sigue ahí. Pero luego vamos a hablar de la ONU, ¿no? Es un ejemplo. Esta organización ha sido creada por su propio estatuto. Su estatuto se llama Carta de la ONU, Carta de las Naciones Unidas. Así se le ha llamado. Pero es un estatuto jurídico. ¿Ya? Es un tratado internacional que los estados que han fundado la ONU, los 50 estados, en 1945 han suscrito ese tratado, que le han bautizado con el nombre de Carta de Naciones Unidas. Este estatuto de la Carta de las Naciones Unidas es podría llamarse, vamos por aquí, estatuto constituyente. Porque lo que hace es constituir, crear a la ONU. Es como su constitución política, ¿no? Los estados acá le han atribuido a la ONU una serie de poderes, facultades, derechos y obligaciones. Le han dado una organicidad, ¿no? Es decir, le han dotado de órganos a la ONU. La Asamblea General es uno de los órganos, el Consejo de Seguridad es otro de los órganos, la Corte Internacional de Justicia es un órgano judicial, el Consejo de Administración Fiduciario también, entre otros órganos, ¿no? El Consejo Económico y Social, el COSOC, es otro de los órganos de las Naciones Unidas. La Comisión de Derecho Internacional, CDI, también es otro de los órganos de las Naciones Unidas, tiene su propio andamiaje de órganos, ¿ya? Al igual que un Estado, ¿no? ¿El Estado tiene órganos o no? Ahí está. Entonces, cada órgano cumple una función dentro de la ONU. La Secretaría General, otro órgano, cumple una función, que es una función más ejecutiva. Entonces, la ONU tiene vida propia en términos jurídicos. ¿Ya? Es una persona jurídica internacional que tiene su propia personalidad. ¿Ya? Esa es la intención de los estados que han creado la ONU, darle una vida jurídica propia. ¿Entienden? ¿No? Lo mismo cuando ustedes deciden asociarse para fundar una empresa, ¿no? La empresa, una vez que tenga su estatuto, va a tener su vida jurídica propia, ¿no? Diferente a la de sus socios o accionistas, ¿no? Así es simple. Por eso está el derecho, ¿no? El derecho nos permite crear ficciones. Todas son ficciones.
formas de organizar instituciones. El derecho tiene esa facultad, tiene el derecho como tal, sea internacional o dentro de los estados, la facultad de crear instituciones. Bien, estas organizaciones internacionales pueden clasificarse de distintos modos. Esto está en la página 154, dice clasificación general de los organismos internacionales por sus fines. Dice por sus fines generales, la ONU, la OEA, por ejemplo, fines especiales. Hay algunos organismos internacionales que solo tienen funciones políticas, otros que solo son de tipo económico financiero, como el FMI, ¿no? Hemos notado acá, el FMI es otra organización internacional, pero que solo trata temas financieros, ¿no? Militares. Hay organizaciones internacionales de tipo militar, como la OTAN, la famosa OTAN, ¿no? Hay otras organizaciones internacionales de tipo científico, educativo y cultural, por ejemplo la UNESCO. La UNESCO, ¿qué temas trabaja? El Carnaval de Oruro es patrimonio oral e intangible de la humanidad declarado por la UNESCO, ¿no? La UNESCO, ¿qué hace? Trabaja temas culturales y educativos, ¿no? Busca, o sea, la UNESCO tiene una gran biblioteca, incluso digital. Si ustedes ponen UNESCO, les va a salir, hay un montón de informes y libros sobre la historia cultural de cada país. Es interesante eso. Ahí están las declaraciones de patrimonios de la humanidad, donde está el Carnaval de Oruro, ¿no? O patrimonios geográficos de la humanidad igual. Eso está ahí en la UNESCO. Sociales, la OIT, la OMS, técnicos, la ONU, la OASI. Hay organismos de tipo, por ejemplo, nuclear. Está la OIEA, la Organización Internacional de la Energía Atómica. Es una organización internacional que solo trabaja temas vinculados a la energía nuclear. La OIT, aquí habla de la OIT. ¿Qué es la OIT? Organización Internacional del Trabajo. Y trabaja temas de derechos de los trabajadores, ¿no? Por su ámbito territorial, ¿no? Se clasifican las organizaciones internacionales en tres categorías. Organizaciones mundiales, que son las que abarcan a todo el globo terráqueo, ¿no? Como la ONU. La ONU es una organización mundial. Regionales, como la OEA. ¿Qué es la OEA? Entonces, ¿la OEA tendrá algún peso en África? No, es en América. Por eso es regional. Subregionales, por ejemplo, el Mercosur o la Comunidad Andina de Naciones. ¿El Mercosur tendrá algún peso en Estados Unidos? No. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los países miembros del Mercosur? Brasil. Después. Chile no, todavía no. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Venezuela es un miembro que está suspendido, ¿ya? Porque hay un protocolo dentro del Mercosur, y eso vamos a ver cuando lleguemos a ver el tema del Mercosur. Hay un protocolo que es el protocolo de Ushuaia, que establece que solo puede ser miembro permanente del Mercosur si es que como Estado respetas la democracia. Entonces a Venezuela la han suspendido por no respetar las reglas democráticas. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es, ¿no? Organizaciones de tipo mundial, regional y subregional. ¿Por qué Chile no es un Chile solo es un miembro invitado. Chile no quiere ser un miembro permanente del Mercosur. Vaya a saber por qué. Parece que Chile le va mejor con sus arreglos con los ingleses, con los norteamericanos. Es
un país que negocia solo por su cuenta, ¿no? No quiere vincularse a otros países latinoamericanos, ¿no? Por su grado de autonomía, organismos intergubernamentales y organismos supranacionales, ¿no? ¿Qué pasa? La mayoría de estas organizaciones internacionales son intergubernamentales, pero hay otros organismos que son supranacionales. ¿Qué quiere decir supranacionales? Están por encima de los estados. El mejor ejemplo es el de la Unión Europea. La Unión Europea no es una organización internacional común y corriente, es una organización internacional pero supranacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los miembros de la Unión Europea, los estados miembros, le han reconocido a los órganos de la Unión Europea el poder, por ejemplo, de imponer sus leyes. Pues el caso de la Unión Europea con su Parlamento Europeo. La Unión Europea tiene su Parlamento Europeo. Las leyes que emite la Unión Europea son aplicables obligatoriamente en toda la Unión. Algo así no ocurre en el Mercosur, ni ocurre en la Comunidad Andina, ni en la OEA. No tienen el poder de emitir leyes esos organismos regionales. La Unión Europea sí. ¿Por qué? Porque así lo han establecido sus Estados miembros. Le han cedido ese poder al Parlamento Europeo. ¿Okay? Entonces se dice que la Unión Europea es un organismo supranacional. ¿Ya? No es una organización internacional común y corriente. Las organizaciones internacionales comunes y corrientes, como estamos tratando acá, la ONU, la OEA, son más organismos de coordinación entre los estados. ¿Ya? En cambio, la Unión Europea es más un organismo de gobierno, de gobernanza, llaman algunos autores, sobre los países. Por eso es que, por ejemplo, en la crisis de Grecia, la crisis económica de hace 20 años, la Unión Europea ha establecido, ha impuesto políticas económicas a Grecia. Podría decirse entonces que los miembros de la Unión Europea le han cedido gran parte de su soberanía a la Unión Europea, algo que no les ha gustado a los ingleses y por eso se ha dado el Brexit, ¿no? La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, porque no les ha gustado ceder soberanía a un organismo superior. ¿Ok? Bien. Eso sería básicamente, chicos, chicas. Lo que está en el texto ya son más detalles, pero esto es lo más importante para que puedan entender. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a hacer la próxima clase en las dos prácticas. ¿Les parece? Sí. La práctica 3 y la práctica 4 la hacemos aquí en el aula. Vengan porque voy a firmarles y solo a los que les firme les voy a hacer valer. ¿Ya? Bien. ¿Qué hora es? Bueno, yo me tengo que ir a tomar examen de mesa. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Una consulta, doctor. Esto de los organismos supranacionales como la Unión Europea, les imponen leyes a los. Bueno, no les imponen, pero han cedido su soberanía. Y por tanto tienen que acatar las leyes que vayan a salir de ahí. Sí. Que no es el caso que sucede aquí en este lado de Cordillera, que tenemos que ser tratados entre países y reconocer. Por favor. Reconocer dichas leyes. Sí. Entonces, o sea, se someten sí a las normas internacionales que emite la Unión Europea. Sí, tienen que ser. Tienen que ser. Por ejemplo, ha habido un caso, no me acuerdo cómo se llama, el caso en España. Era el caso, ¿cómo es el caso? De un trabajador que demandó una empresa. ¿Cómo era este caso? Déjame hacer memoria. Y la pregunta, ahorita la pregunta sería, ¿no tienen otras constituciones políticas? Claro, obvio que tienen.
españolas establecen ceder competencias a organismos internacionales. Nuestra propia Constitución también tiene eso. Busca 257, parágrafo 2 de la Constitución, habla de ceder competencias a organismos internacionales. Hay un caso en España de un trabajador que mandó una empresa por eutanasia y ya reconoció la indemnización porque lo despidieron, ¿ya? Y la ley española establecía que, para resumir, ¿no? La indemnización sería por un costo, por un monto X. Pero él, con su abogado, se escudaron en una ley que emitió el Parlamento Europeo más benéfica para los trabajadores. Entonces el Tribunal Español tenía dos opciones: o aplicar la ley española o aplicar la ley europea. Según la Constitución española, cuando una norma internacional es más benéfica para la persona, debe aplicarse la norma internacional. Eso también está en nuestra Constitución, el 256, parágrafo 2 de la Constitución. Si un tratado internacional es más favorable para la persona que lo que está en la Constitución, se aplica el tratado internacional. Y eso pasó en ese caso, en España. El Tribunal Laboral ha decidido aplicar la ley de la Unión Europea que le otorgaba más beneficios económicos al trabajador que la propia ley española. Ahí está, un ejemplo. Bueno, bien, entonces la próxima clase, chicos, hacemos las dos prácticas, no se olviden venir.